Ya se está grabando, ya comenzó a grabar. Bueno, Bueno, vamos. bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a Viviana, vos por comenzá. favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Esta es la primera de las conferencias que damos en FANUS este año. Esperemos que sea del gusto de ustedes. El tema que vamos a desarrollar... perdón. Tengo un problema con las pantallas yo ahora. Bueno, la charla ay, Dios. Ay, discúlpenme un segundo. El tema de la charla de hoy es granos enteros y su relación con la diabetes. Estará a cargo de la doctora Ángela Zuleta. Ella es bromatóloga y magíster en tecnología de la industrialización de alimentos. Desarrolla su tarea de investigación y docencia en el campo de los carbohidratos digeribles y no digeribles. Es presidente de CASLAN desde el 2021 hasta el 2023, que es el capítulo argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. En la Sociedad Argentina de Nutrición es miembro de dos de los grupos de trabajo. Uno es terapia nutricional en diabetes mellitus y microbiota y enfermedades crónicas. Bueno, queda a tu cargo entonces la charla, Ángela, y por supuesto Ángela es también miembro de FANUS y estamos muy agradecidos con la presentación que nos está por entregar. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Buenas tardes a todos. Bueno, me encanta, veo que hay mucha gente que ya me ha escuchado antes, gente que me acompaña, gente que está. Bueno, yo preparé esta charla, la ofrecí, en realidad es un trabajo en conjunto, acá lo pongo con el grupo de trabajo de terapéutica nutricional en diabetes de la Sociedad Argentina de Nutrición, del cual formo parte hace varios años, en grupo que está integrado por la doctora Marcela de la Plaza, la licenciada Jorgelina Fernández, la licenciada Begoña Subasti y la doctora Liliana Sago. Esta charla sale de un trabajo de reuniones que estamos teniendo, porque estamos abordando este tema del grano entero y su relación con la diabetes, sobre todo en el diseño de una dieta. ¿Por qué nos planteamos grano entero? ¿Por qué si hay tanto grano entero y tanto trabajo? ¿Y por qué nos planteamos ahora esto? Porque hay mucho que descubrir en el grano entero y todavía queda mucho por seguir investigando. Lo primero que quiero plantear es el tema de la importancia que tiene el estudio o el tratamiento de la diabetes. Este es un mapa del año 2019, pero esto viene repitiéndose hace muchos años, y ustedes ven que la proyección para el año 2045 es en aumento. Fíjense, en África, en todos lados del mundo, en realidad hay una previsión de que esta enfermedad va a seguir aumentando, y es una enfermedad que, por supuesto, yo, como dijo Viviana, me planto desde el punto de vista de que soy bromatóloga, que trabajo en alimentos, entonces mi mirada no es de médica, por supuesto, he aprendido muchísimo con el grupo de trabajo, pero sí saber que tiene una, digamos, la aparición de la enfermedad se debe a muchísimos factores, es multifactorial, desde lo genético hasta lo ambiental, y que es difícil de manejar. Lo primero que se recomienda desde el punto de vista de nosotros es la posibilidad de cómo a través del cambio de la dieta, muchísimos trabajos ya informan de que la necesidad de cambiar el patrón alimentario y proteger de algún modo digamos, la aparición de esta enfermedad o el manejo de esta enfermedad. Esto lo que primero nos planteó, entonces desde nuestro trabajo empezamos a hablar sobre cómo se tendría que manejar el tema de los granos enteros. Este es un trabajo que ya he presentado en otra oportunidad, pero la verdad que sigue siendo vigente. Es un trabajo que se publicó en el Lancet hace muchos años, en el cual se observa cómo la aparición de enfermedades
y cómo se debe a la dieta. Es decir, es un trabajo muy original para mí, porque en realidad uno miraba grado de mortandad, de vida, pero se linkeó con la dieta. Y entonces esto para nosotros fue muy interesante. Fue descubrir que en el segundo lugar de las causales de esta enfermedad, de las enfermedades generales, de enfermedades crónicas no transmisibles, en el segundo lugar se ubican los granos enteros, bajos en granos enteros. Es decir, hay una deficiencia del consumo de grano entero en todas las dietas. En este caso es Latinoamérica, pero se traslada en muchísimos lugares, salvo algunos países de África o algunos centroamericanos en el cual el consumo de granos enteros es mayor. Pero en general hay una deficiencia. Deficiencia que se responde también por los cambios de las industrias, el acceso a los alimentos, al acceso a alimentos más procesados o más fáciles de digerir o más fáciles de cocinar. Entonces eso fue dejando que la gente no consuma tanto grano entero. Entonces es nuestra responsabilidad, sería de ver cómo podemos manejar o cómo podemos acceder o disponer de estos granos enteros en forma más global. Fíjense que entre todas las enfermedades tenemos la cardiovascular como primer motivo de muerte y en el segundo lugar ya aparece la diabetes tipo 2. O sea, la diabetes tipo 2 es justamente causada por una dieta baja en grano entero. Aquí tenemos, esto es un trabajo que hizo FINUT, que es una fundación internacional de nutrición en España, en el cual me pareció interesante rescatar cómo están los consumos en todos los países. En el primer lugar es de la Argentina, la primera banda, y fíjense que en realidad nosotros, para el caso de grano entero, tenemos un consumo muy bajo en la Argentina, entre 100 y 125 gramos por día. Mientras que para frutas y verduras tenemos mejor, también para vegetales, y en el caso de las leguminosas es pobrísimo también. Esto hace que nos planteemos en qué tenemos que mejorar nuestra oferta o nuestras recomendaciones alimentarias para que esto se pueda mejorar. El primer punto que nosotros tenemos que ver es de qué hablamos cuando hablamos de grano entero. Esto es un gran problema. Es decir, no hay duda que el grano entero es, como su nombre lo indica, aquel grano que contiene los tres componentes esenciales del grano, que es las cubiertas externas, o salvado, el endospermo y el germen incluido. Estos productos, el grano entero, no hay duda de su definición y a lo largo de todas las entidades científicas que lo manejan, coinciden. Primero tenemos la definición de la Asociación Americana de Cereales, que también comprende el salvado, el germen, el endospermo, y puede ser partido, molido o arrollado. Arrollado, piensen ustedes en una avena, ¿no es cierto? La avena arrollada. Y puede ser, pretratado de algún modo, molido, pero que debe conservar la misma proporción que el grano original. Ahí tenemos el primer escollo en el cual se pierde en muchos casos y hay una confusión que puede ser sin ningún motivo especial, simplemente de omisión, o también por, fraude. En muchos alimentos se les retira el germen al ser rico en grasa, puede ser motivo de pérdida de vida útil. Entonces, en muchos casos se retira el germen y entonces deja de ser grano entero, en el caso de una molienda de granos. También el Health Grain Forum, que es una asociación de origen holandés que trabaja muchísimo en el tema, tanto de grano entero como en desarrollar productos, también coinciden en lo mismo. Y cómo el problema también se incluye lo que es el producto de grano entero, porque nosotros sabemos que el grano entero es eso, pero ¿qué se entiende por producto de grano entero? Ya vamos a ver que hay muchas diferencias en los distintos países de cuánto de grano entero
tiene que tener un producto para que ese producto sea considerado grano entero. Como siempre digo yo, pegarle 3 semillas a un pan no es convertirlo en grano entero. El problema que estoy planteando hoy es el problema que tenemos cuando estudiamos todos los resultados obtenidos. Y que lo ven, nosotros lo vimos y lo ve cualquier investigador. Incluso en los metaanálisis. Los metaanálisis que voy a mostrar hoy, que son los que he encontrado como más ilustrativos, el metaanálisis engloba cantidad de estudios sobre el tema, en lo cual se trata de minimizar las diferencias y alinear y eliminar todas las posibles, digamos, contenidos que pueden desvirtuar el resultado. Para mí son fundamentales, siempre son observacionales. ¿A qué me refiero yo con observacionales? Ustedes debe haber nutricionistas y digo, viene el señor fulano, ¿qué come? Bueno, yo me como 2 rodajas de pan negro. Pan negro. ¿Cuántos panes negros hay en el mercado? Miles. ¿Cuál es la composición de ese pan? Entonces, ¿y cuál es la tabla de datos que tengo yo a mi alcance que me puede indicar qué pan he hecho? Esa es la primera escollo. Cuando nosotros ponemos los datos observacionales a base de las dietas de la gente que come, ahí tenemos un error primero. ¿Qué se considera cuánto de grano entero comió? ¿Qué tipo de grano entero comió? Otra pregunta. Yo he estudiado muchísimo del tema y cuando me encuentro hablan de grano entero en general. Vamos a ver que no todos los granos son iguales. Obviamente, botánicamente difieren muchísimo. Entonces, no poner qué tipo de grano entero he utilizado o es otro error. Y ni hablar cuando se hablan de los productos de grano entero. Esto ha hecho que todos los metaanálisis que tenemos, que vamos a ver que son muchos, indican, sí, que una prevención, pero queda una ventana que tenemos que empezar a resolver. Y eso tiene que ver con todo el manejo de la dieta, es decir, las tablas de composición y los datos que podemos contar. A ver. Bueno, aquí tenemos el mapa del grano entero. Fíjense la maravilla. Tenemos de todo. Todo tiene su valor. Es decir, hay una idea que en la cual, bueno, habría que eliminar el endosperma. No, el endosperma tiene almidones, tiene fibras incluidas como los beta-glucanos o los araminosilanos, que ya vamos a ver que son importantes, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes. Por lo tanto, el endospermo tiene su valor nutricional importante. Luego tenemos el germen, ni hablar, el germen es importantísimo, cantidad de grasas, de vitaminas, de todo el grupo E, los antioxidantes, fitosteroles, es decir, una cantidad de productos que no debe ser eliminado y que debe formar parte de este alimento. Y finalmente, el que uno siempre piensa en grano entero, que es lo importante, es el salvado. El salvado que está formado por 7 láminas, en las cuales cada una tiene su importancia. Algunas consideran, bueno, por supuesto, rico en fibra, que es donde se concentra la mayor cantidad de fibra. La verdad que las que más se concentran son las insolubles, como la celulosa, todas las paredes celulares, pero también hay fibras de tipo las beta-glucanos, los oligosacáridos, hay presencia de antioxidantes. Según el grano entero que se trate, la calidad de la capacidad antioxidante que puede tener un grano entero difiere muchísimo. Por ejemplo, un trigo o un sorgo frente a una avena gana muchísimo en la cantidad de antioxidantes. Por eso es importante saber de qué grano estamos hablando. Y eso les vuelvo a decir, o cualquiera que haya hecho un estudio, cuesta bastante identificar en los trabajos. Aquí tenemos un poco los beneficios que puede tener un grano entero. Es decir, primero tiene una baja densidad energética porque se diluye por la presencia del salvado, por lo tanto da una sensación de saciedad. Esto está en la tabla, en el escritorio. Esto es lo que hay bastantes trabajos que lo avalan. De todos modos, siempre hay que pensar que hay que haber trabajos mucho más, esto también, in vivo, para que realmente se comprueben. Pero estos están bastante aprobados, o digamos,
seguros de que son así. Disminución del estrés oxidativo, aumento de la producción de metabolitos y disbiosis, y corrección de la disbiosis por el tipo de las fermentaciones, regulación de marcadores inflamatorios, unión a sales biliares y carcinógenos. Eso es buenísimo, porque esa unión sobre todo de las fibras insolubles, que arrastran sales biliares y obligan al cuerpo a usar colesterol y bajan el colesterol. Y también la presencia de por ejemplo, hay estudios muy importantes hechos en Inglaterra, en la cual, por ejemplo, hay una captación de estrógeno y hay estudios grandes en los cuales el consumo de grano entero en mujeres disminuyó, por ejemplo, la presencia de cáncer de mama. Y esta explicación fue a través de esta unión de que tiene la fibra con respecto a la captación de estos carcinógenos que pueden estar en el intestino. Por supuesto, la disminución de la absorción de la glucosa va a ser un tema fundamental en este manejo de la diabetes. Todos sabemos que nosotros tenemos que tratar de aplanar la curva de absorción de glucosa y, por supuesto, el aumento del tránsito intestinal y peso de las heces, que eso también une a esta eliminación de las sales biliares carcinógenos y la posibilidad de que haya una velocidad de eliminación, y ya que esas heces lentas o ese tránsito lento da mayor tiempo a una mayor transferencia, a un mayor contacto con las paredes del intestino. Y por supuesto, a través de la fermentación, un aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta y, por supuesto, el aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, que esto tiene que ver con la posibilidad de tener, por ejemplo, a través de la fermentación y el efecto prebiótico, que es otro tema grande que no voy a poder tomar acá, pero si alguien tiene duda o les queda, saben que a partir de la fermentación hay una disminución de la acidez del lumen intestinal y eso provoca una absorción de minerales como de calcio, de hierro, de zinc, que están comprobados científicamente, que se absorben en forma pasiva a nivel colónica. Y eso mejora. Y la formación de vitaminas, por ejemplo, el grupo B. ¿Cuáles son los granos enteros que se consideran? Fíjense que están los cereales, fundamentalmente, cebada, maíz, avena, arroz, sorgo, triticale, que es un híbrido entre el centeno y el trigo, y después tenemos los pseudocereales, que tienen el amaranto, la quinoa. Todos estos productos que vemos acá, todos estos forman parte, están dentro de la definición de grano entero. ¿Qué digo? Y vuelvo a hablar desde la bromatología y desde la formación que tengo. Cuando yo hablo, tengo que saber de qué hablo. Por ejemplo, no se considera grano entero ni a la soja ni a las legumbres. Cuando hablamos de grano entero, hablamos de esto, de cereales y pseudocereales. Después veremos qué pasa con las legumbres, que son maravillosas, veremos qué pasa con la soja o no, pero esto es lo que hablamos, tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Bueno, entonces, aquí tengo un ejemplo simple para decir que no todos los granos enteros son iguales. Fíjense, lo que más llama la atención cuando vemos, acá hay un ejemplo en el cual vemos distintos tipos de cereales, y vemos que en el caso de las proteínas no hay una gran diferencia, tampoco en el almidón, bueno, algunos tienen más que menos, pero ¿qué me llama la atención a mí? La cantidad de fibra, que es alrededor de 10, 14, es otro tema. ¿Cuántos datos hay todavía de fibra cruda en el mercado? Yo cada vez que veo eso me pongo loca, pero no tendría que ser. Entonces tenemos una cantidad de fibra que es importante y que a su vez esa fibra tiene una composición distinta según el grano. Fíjense en el cuadro de abajo, que yo he marcado, cómo depende del producto del cereal que tenga. Vamos a ver que algunos son muy ricos, por ejemplo, el centeno muy rico en arabinosilano, sin embargo la avena o la cebada no, la cebada tiene muchos betaglucanos y los otros no tanto, los fructanos difieren en composición. Por eso cuando nosotros elegimos un grano entero,
y queremos una determinada funcionalidad, vamos a tener que saber de qué estamos hablando. Perdón. ¿De qué tipo de grano estoy incorporando en la dieta? No es lo mismo decir grano entero en general. Por eso, un poco la charla mía hoy es ver que tenemos que ir hacia a la diversidad. No englobar tanto, porque eso confunde. Aquí tenemos, así rápidamente, por si hay gente que todavía, a mí me encantó esta tabla, porque es un panorama de lo que hace la fibra. Porque la fibra es, no digo que es lo más importante, hay muchísimos componentes, como vimos en la primera diapositiva, que forman parte del grano entero, pero evidentemente la presencia de fibra en los granos enteros está, digamos, indiscutiblemente relacionada con la protección con la diabetes. Cualquier estudio, incluso los trabajos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la FAO, recomiendan aumentar el contenido de fibra en nuestra dieta. ¿Por qué? Tenemos dietas que pueden ser fibras solubles, por ejemplo, en este caso, que pueden ser insolubles. Si no es insoluble, es lo que nosotros conocemos como el salvado, o sea, su palabra lo dice, es insoluble en agua. La que es soluble puede ser viscosa, por ejemplo, que forma un gel, y si es viscosa, tiene una acción fisiológica interesante, que es la que retrasa el vaciado gástrico, baja el colesterol y tiene un manejo del control glucémico, porque esa viscosidad que se forma retrasa la difusión de las enzimas dentro del bolo digestivo y retrasa, por supuesto, la curva de glucosa. Por lo tanto, una dieta que queremos manejar esto, seguramente vamos a recomendar aquellas fibras que son viscosas, que ya veremos cuáles. Aquellas que no son viscosas pueden ser fermentables, y dentro de la fermentación, esto es importantísimo, no todas tienen efecto prebiótico. Algunas tienen efecto prebiótico, o sea, la capacidad de modificar hacia una flora microbiota intestinal saludable, y otras que no, que simplemente logran mayor laxación por aumento de gases o de volumen de las heces. La insoluble actúa también sobre el tema del laxante. Entonces, algunos ejemplos que tenemos que son las fibras solubles. Si es viscosa, vamos a poner los betaglucanos, la goma guar, las pectinas, el psyllium. Y aquellas que no son viscosas, como la inulina, la polidextrosa, las fructooligosacáridos, las gomas parcialmente hidrolizadas, ya vamos a ver que es un pretratamiento que podemos hacer para transformar una fibra en más pequeño tamaño para que pueda ser utilizada. Aquellas que son fermentables o no, por ejemplo, el psyllium es un ejemplo de muy poca fermentación. Forma parte de aquellos laxantes como el metamucil, que son viscosos, pero que no producen fermentación, entonces actúan sobre la parte del laxante. Mientras que aquellos que son fermentables, por supuesto, los betaglucanos, las gomas guar de bajo peso, las pectinas, la inulina, los FOS, el almidón resistente, los polisacáridos no almidón, la fibra de papa o del salvado del trigo parcialmente fermentable, muy poco, en realidad es parte, lo más importante queda sin fermentar, por eso tenemos la capacidad de esta laxante. Y dentro de las insolubles tenemos el almidón resistente, los salvados de trigo, las papas, la celulosa, la fibra de bambú. Este mapa, bueno, ahí tienen la cita, es súper nuevo y me pareció que nos da una idea de cómo nosotros tenemos que elegir el grano. Fíjense todo lo que hay en nuestra mesa para poder elegir la funcionalidad requerida. Hay que trabajar el grano entero. Hay unas posiciones en las cuales hay que comer todo sin procesar. Obviamente el grano entero hay que hacer algún tipo de tratamiento. Uno no se puede comer un grano entero crudo. Lo primero va a ser la cocción. Históricamente la molienda, desde ya, molerlo y cocinarlo. Y hay tratamientos más agresivos como la extrusión, que se ha utilizado para obtener productos de mayor accesibilidad. En general,
Todos los tratamientos tienen como objetivo manejar la biodisponibilidad de los compuestos y hacerlos más accesibles. En algunos casos son positivos, como por ejemplo mejorar la liberación. Por ejemplo, hay algunos que manejan la liberación de algunos compuestos, por ejemplo, péptidos bioactivos, formación, prehidrólisis, y algunas negativas que pierden algunos compuestos o facilitan, puede ser, transformar, por ejemplo, el almidón resistente en un almidón más disponible. Entonces esto estaría, digamos, visto desde el punto negativo. Tenemos prehidrolizando fibras y proteínas, se obtienen nuevos compuestos. Esto está muy estudiado. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Hola. No, ningún problema. Obtención de nuevos compuestos. Esto también es toda una área de estudio perfecta en la cual se obtienen los péptidos bioactivos o se trabaja sobre la fibra y se les baja el tamaño molecular para transformarla en prebiótico. Vamos a ver algunos ejemplos. La germinación, que es el famoso o malteado. Esto es importantísimo porque se ha visto que ha habido cambios muy importantes a través de la germinación que permiten liberar compuestos, eliminar fitatos, por ejemplo, aumentar la biodisponibilidad de algunos minerales y también de algunas fibras y transformarlas en más, digamos, fermentables. Y en el remojo, que es lo clásico que se hace siempre, el primer trabajo es ablandar para que ese producto pueda ser digerido, eliminar antinutrientes, ya lo sabemos, todos los compuestos tienen antinutrientes, antitoxina, etcétera, que nosotros podemos tener que eliminar, y también se disuelven algunos compuestos en menor cantidad, como los fitatos. Por lo tanto, decir que no tenemos que procesar es demasiado. Decir que hay que multiprocesar también es demasiado. Hay que encontrar, de acuerdo al proceso utilizado, cuál es el que menos daño y mejor garantía va a tener para mantener el valor nutricional. Aquí tenemos el ejemplo clásico. Aquí tenemos un grano entero que es molido totalmente, entonces se obtiene una harina integral, una harina de grano entero. Ya cuando el grano es refinado, se elimina el germen y el salvado y solo queda el endospermo. Entonces vemos acá, hay un ejemplo clásico, en donde la barra verde es la harina de trigo integral que conserva todos los componentes que vimos, mientras que en la harina refinada se pierde absolutamente casi todo, solo conservamos la mayor parte de la proteína, sería el endospermo. Pierde, solo le queda un 25% de fibra de esas que puede haber quedado, y por supuesto pérdidas de vitaminas que en nuestro país ha sido, digamos, compensado con la ley de enriquecimiento de harinas. Pero este es el panorama, es decir, moler no para perder compuestos, sino para hacerlo más accesible. Recordar que en el mercado hay muchas, que una vez alguien me dijo en una charla, se me saltó, pero yo estoy segura que es así, que muchas veces las harinas integrales que vendemos en el mercado no son harinas con... Sí, fíjense, les doy un tip. Fíjense la cantidad de grasa que tiene esa harina. Si esa harina tiene poca cantidad de grasa es porque le han sacado el germen. Y muchas veces es una recombinación en el cual mezclamos harina blanca con salvado para dar el aspecto de una harina integral. Cualquiera que compre un pan se va a dar cuenta que no podemos obtener un pan maravilloso con mucha fibra. El pan con mucha fibra es un pan compacto, una miga que se desgrana, porque la fibra toma mucha agua, que dificulta el desarrollo del gluten y también la gelatinización. Entonces, ese plan ya sabemos que es así y tenemos que aceptarlo. Es así. También hay posibilidad de manejar parámetros de procesamiento. Sabemos que la digestibilidad del almidón está sometido a un proceso en el cual se combina calor, humedad y presión en condiciones estandarizadas. Si por algún motivo yo bajo la humedad o el calor, logro que esa gelatinización no sea completa. Y entonces tengo una fracción de almidón que puede permitir obtener almidones resistentes o almidones de lenta digestión. Hay toda una patente excelente en la cual se desarrollaron galletitas. También pasa
las pastas del trigo candeal. La pasta de trigo candeal nunca, por el tipo de grano de trigo, nunca se cocina totalmente, por eso tiene un índice glucémico mucho menor. También hablé de los arabinosilanos, que son, los arabinosilanos son componentes de la bilirrubina, es una fibra de alto peso molecular, pero por acción en el intestino hay un trabajo sinérgico entre distintos grupos de bacterias, como Rosburgia o bacteroides, que cortan esos arabinosilanos, convirtiéndolo en oligoarabinosilanos, que sí pueden ser sustratos de las bacterias y tiene propiedades prebióticas y antioxidantes. Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso de un producto que es extruido. Este es un trabajo que hemos hecho con el grupo de Santa Fe, en el cual se trabajó sobre extrusión y se notó que había una mejora a nivel de a partir de la extrusión se manejaban las fibras de menor tamaño y esas fibras lograban hacer un efecto prebiótico que se refiere acá como una baja del pH intestinal, respuesta inmune, etcétera. Muy interesante. Este trabajo, si a alguien le interesa, tenemos la data. El consumo, entonces, es un buen ingrediente funcional. Aquí tenemos otro trabajo, que me imagino que estará Ethel ahí, que también es compañera de FANU, en el cual trabajamos juntos sobre el malteado de centeno y vimos, hay un trabajo mucho más grande que estamos haciendo, pero lo primero que quería ver es que nosotros vimos la primera cantidad, un cambio de la cantidad de fibra insoluble hacia una cantidad de fibra soluble de oligoadevinosilanos que tienen capacidad prebiótica que hemos podido comprobar. Este es otro que es muy lindo, que es una fotografía en un pedazo de pan común con sus propiedades del gluten, y vemos que el M es el gluten y el almidón, y cuando se lo embebe o se lo combina con algún galactomanano, con algún tipo de fibra, vemos que los gránulos de almidón quedan como atrapados y entonces la disponibilidad de los mismos es menor. Para esto, antes de seguir avanzando, vamos a hablar de índice glucémico. Porque no puedo seguir avanzando con nosotros qué queremos lograr con una dieta. Lograr, en principio, no digo que todo, lograr una respuesta glucémica disminuida como protección para el desarrollo de la diabetes. Entonces nos tenemos que hablar de índice glucémico, muchos lo han escuchado, no está de más y algunos lo van a escuchar, es la respuesta que tiene la velocidad con que se aparece el azúcar en sangre postprandial, la aparición de la glucosa postprandial. Por ejemplo, ahí tenemos la glucosa, cuando consumimos glucosa pura, inmediatamente aparece un pico a los 20 minutos, 30 minutos. Cuando nosotros utilizamos otra fuente, que vemos acá, algunos productos en este caso hay ejemplos de poroto, de papas, de pan, ven como copos de avena, es distinta la respuesta, por lo tanto vamos a tener que elegir qué tipo de producto o qué tipo de grano nos interesa para manejar el índice glucémico. El índice glucémico, la mejor respuesta es el uso, como les dije, de fibras viscosas, y por eso ya cebada y avena tienen ya algunas aprobaciones de la EFSA, en el cual hay una bastante evidencia que protegen contra la respuesta, digamos, que disminuyen la respuesta postprandial. Este es un trabajo antiguo, pero muy, muy claro, en el cual, ¿cuál es la combinación perfecta para que haya un retraso de la concentración de glucosa postprandial? Y entonces vemos que consumir una cantidad importante, gramos por día, de 25 de fibra o carbohidratos no disponibles y que tengan un índice glucémico bajo. Esa es la combinación perfecta para lograr un retraso de la respuesta glucémica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este trabajo es muy lindo. Esto salió en un libro, El papel de los cereales de grano entero en salud, también de FINUT, en el cual se ve como los alimentos, cuáles tenemos de bajo índice glucémico dentro de los cereales y cuáles son los que tenemos alto. Fíjense, los arroces, altísimo, el mijo, el trigo, el pan blanco,
los cereales inflados de trigo, los copos de maíz, todo lo que ha llevado a un proceso de precocción se absorbe rápidamente. Con un índice glucémico intermedio, el grano entero, el basmati, fíjense el grano entero, que el arroz de grano entero que uno piensa que no, que podría tener una respuesta, es menor que el arroz blanco, pero también los panes de acuerdo a la composición, vuelvo a decir, es muy difícil conocer qué composición tienen, y aquellos que tienen el arroz sancochado, sea mezclado con algún tipo de proteína o de que disminuya, la avena, la cebada, la quinoa, el trigo vulgar, el pan de espelta, pan de masa madre. El pan de masa madre, ¿saben cuál es la ventaja? Es que tiene acidez. Eso aprendí la otra vez. ¿Cómo se sabe si un pan es de masa madre o no? Porque uno dice, bueno, todo es pan de masa madre. Hay que tomar el pH. El pH es ácido. Esa acidez actúa sobre la disminución del índice glucémico. Ayuda a retrasar la aparición de glucosa. Y también el salvador de avena, por supuesto, es una buena opción. Aquí tenemos el primer trabajo, en el cual este es del año 2013, en el cual vemos que hay digamos, un estudio sobre el consumo de grano entero y la relación con la diabetes, y ustedes ven que hay una disminución del riesgo de aparición, esto en muchísimos trabajos. Esto lo vamos a ver también en la fibra de los cereales. Fíjense, cuando hablamos tanto de fibra de cereales como de granos enteros, es mejor la respuesta es levemente mejor cuando hablamos de grano entero y no solamente de fibra. Por eso nuestro planteo es más allá de la fibra. El grano entero es algo mucho más que solo la fibra. Sin embargo, ocupa un lugar importante. La Asociación Americana de Diabetes y también la de Argentina recomiendan reemplazar los granos enteros y sacar las harinas procesadas y el azúcar agregado. Aquí tenemos otro ejemplo que me encantó, en el cual tenemos discriminados los granos. Fíjense, consumo de grano entero, todos llevan una disminución del riesgo de aparición de diabetes. Grano entero, los cereales de desayuno fríos de grano entero completo no son tan buenos, fíjense, y esto tiene que ver con la cantidad de consumo, ¿no? Esto tiene que ver, a ver si acabé, del consumo. Está en los bajos consumos, podría tener una disminución del riesgo, pero en los bajos no. Si comemos pan negro, bueno, vuelvo a decir que pan negro hablamos, pero bueno, supongamos que es un pan bien compacto, y fíjense el pochoclo. El pochoclo está dentro del grano entero, porque es el grano de maíz, digamos, popeado, explotado. Pero cuando ponemos el principio es muy bajo, 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 y después si nos vamos a consumir una gran cantidad, por supuesto, el riesgo de aparición de la respuesta glucémica es muy alta. O sea que, como todo, hay que contribuir. Me gustó porque acá lo consideraron, porque en muchos casos muestran el grano entero. Yo prefiero ni nombrarlo, porque si no la gente va a empezar a comer pochoclo y pensando que es. Bueno, entonces, en general, hasta ahora, vamos a ver que en todos los trabajos que hemos visto hasta ahora, recomiendan un consumo de los granos enteros como prevención de la diabetes. En general, los cereales como desayuno, la avena, el pan negro, el arroz integral, el salvado, tienen un menor riesgo de diabetes. Mientras que, como dijimos recién, en las palomitas de maíz o el pochoclo, el consumo superaba más de una ración por día, ya no protegía contra esto. Este es otro trabajo en el cual también se estudia el consumo de grano entero con respecto a la cantidad de grano entero, pero fíjense que cuando el aumento del consumo es alto, es como que se mantiene. Lo mejor sería 90 gramos por día, entre 5 y 90 gramos por día, no abusar. Aquí tenemos el mismo ejemplo del refinado con el arroz integral, en el cual el arroz infinitamente no protege para nada. Recuerden, ¿es alguna lucha? No lo lucho. No voy a decir que es una lucha, pero sí me llama la atención que uno propone las galletas de arroz o los productos de arroz como más saludables.
y como evitar el gluten, por ejemplo, aunque no sea celíaco, evito el gluten. Entonces nos vamos a esos productos que son altamente digeribles, que tienen una respuesta glucémica altísima. En el caso del arroz integral, si bien la presencia de fibra baja, no es tan importante como uno podría esperar, como lo vimos en nuestro trabajo. Es decir, el arroz integral, como todo, hay que comer, la gente tiende a que como es arroz integral puedo comer más, y no. Tenemos que cuidar también, en todos los casos, fíjense cómo la cantidad de que consume es importante. Primero fue el ápero Macri, ahora recordarán todos, después fue el ápero la pandemia, pero la guerra, y ahora es la sequía. ¿Qué pasó? No sé qué es la sequía. No, fue un Bueno. problema del audio. Bueno, este trabajo buenísimo, este es el más nuevo, porque había alguna controversia en el cual empezamos a ver esos resultados. En todos los casos siempre se planteó esa historia de qué calidad de datos de composición teníamos para sacar las conclusiones. Y lo importante es que al año 2022 tenemos todavía estudios muy importantes en los cuales, recuerden que son estudios observacionales, dieta en función de aparición de enfermedad, dieta, signo de pregunta, cómo lo han calculado, cuánto, pero en general hay una tendencia indiscutible que el consumo de grano entero protege para el desarrollo de la diabetes. Aquí tenemos también lo mismo como si aumentamos, hay un pico entre 80 y 90 y después se mantiene, digamos, plano, o sea que no hay que abusar de la cantidad. En todos los casos siempre hay que recomendar una cantidad determinada. Entonces, los resultados de esta investigación: una mayor ingesta de cereales de grano entero o fibra dietética total está asociada con una reducción de las enfermedades de todas, y en el caso de la salud humana, de la diabetes, perdón. Entonces, el estudio PURE, este es un estudio que se hizo en el año 2019, me salió mal la cita, pero si lo buscan está, tiene una relación de ingesta de granos enteros como una combinación de la protección de la consumo de granos enteros versus los refinados como un riesgo de la mortalidad. Este estudio tuvo muchas críticas. ¿Por qué? Porque en los grupos, el estudio fue hecho en España con mucha gente, pero en los grupos no se discriminaban, por ejemplo, digamos, grupos de población, qué tipo de ingresos, eso se hace mucho, qué ingresos tiene la gente para poder calcular qué es lo que come. También se tenía un sesgo, esto que digo yo, lo mismo que muchos comentan, qué datos se manejaron para sacar estos resultados. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que realmente la ingesta de granos enteros protege contra todas las enfermedades que hemos estado mirando. Hay muchos datos de la enfermedad cardiovascular, hay muchos datos sobre obesidad, pero en este caso me concentré en diabetes porque era la charla. Hay muchas, pero siempre tiene esa mirada en la cual podemos tener algún fracaso si no podemos, al recomendar, si no podemos tener en cuenta de qué tipo de grano entero estamos hablando. Ya hablamos de cómo puedo elegir el tipo de grano entero que quiero que consuma el paciente o la prevención, y recomiendo, por ejemplo, en general siempre hay que comer de todo y un poco de todo. Pero en el caso de la avena, la cebada o avena y cebada sobre todo, que tienen una viscosidad importante, es muy interesante poderlo incorporar a la dieta, recordando siempre que los granos enteros son los que nos están dando toda esa composición maravillosa. Entonces, aquí también en este trabajo vuelve a decir lo mismo que estuve diciendo yo, que todas las recomendaciones de consumo de grano entero son recomendables, pero los datos se han obtenido a partir de estudios epidemiológicos con bajo grado de evidencia. Eso me refiero a las tablas, las bases de información.
Por lo tanto, se necesitan estudios clínicos que aporten una evidencia superior y que evalúen los efectos de la suplementación sobre la influencia de la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa con el grano entero? Esta es la clave de esto. Los alimentos a base de grano entero es el problema. Fíjense que en el Reino Unido y en Estados Unidos deben por lo menos contener un 51% de grano entero. Mientras que en Suecia y en Dinamarca es mayor también al grano entero, mientras que en Alemania es el 90%. Por lo tanto, la EFSA, el Grupo Especial de EFSA, es difícil caracterizar al compuesto, por lo tanto no pueden sacar una recomendación. Quiero decir que si bien en nuestro país hay muchísima información, incluso si ustedes se meten en las páginas del ministerio, se habla de grano entero, en nuestro código alimentario todavía no tenemos una reglamentación. No está reglamentado en el código alimentario qué significa grano entero y qué es un producto de grano entero. Esto es una falla bastante importante. Aquí tenemos algunos ejemplos, estos del whole grain composición, en el cual ustedes pueden ver que para la uva, esta etiqueta de grano entero que ustedes pueden conseguir, deben tener un mínimo del 51% y en el pan por lo menos 8 gramos por porción. En el caso de la etiqueta, por lo menos 16 gramos por porción, 8 gramos. En Australia, fíjense, en China, 50 gramos, pero incluye las legumbres. En Alemania, un 90% de pan de grano. Imagínense hacer un pan con 90% de grano entero. Les sale compactísimo, por decirlo así. En Suecia las harinas tienen que tener el 100%, por supuesto, y en los panes y cereales del desayuno por lo menos el 50%, y en Canadá 95% y grano entero integral. Aquí tenemos otra presentación que me interesa ver, en el cual aquí sí están discriminadas algunas productos como yo estoy solicitando o como yo planteando, digamos, cómo es distinto para el trigo, el centeno, la avena. Fíjense cómo cambia con la cantidad que se consume. Por eso es muy importante ver cuánto tengo que consumir. Si la consumo es muy bajo, obviamente no hay mucha información. Distinto es, por ejemplo, en el salvado de trigo, por ejemplo, en el trigo, integral, o en el centeno integral, vemos que hay una protección bastante a partir de consumo de 30 a 35 gramos por día. En el caso de productos de grano entero, tenemos, por ejemplo, en el caso del pan de centeno, fíjense que hay si la cantidad es muy poca, a medida que aumenta la protección es mucho mayor. También con el pan de grano entero o común, o sin identificar de qué grano entero se habla, pero si el producto tiene 100 gramos, fíjense la importancia que tiene, el peso que tiene la protección, o sea, el riesgo, la disminución del riesgo, y también en el caso de un muesli o una granola de avena. Fíjense cómo si la cantidad es muy baja de avena, casi prácticamente no tiene protección, porque tiene agua. Acuérdense que generalmente tienen pasas de uva o algún tipo de otro producto. Entonces, esto me pareció súper interesante, en el cual estamos discriminando que no todo es lo mismo. Con respecto a las frutas y verduras, este es un trabajo que es hecho sobre protección de cáncer de colon. Pero sí también se ve, no pude encontrar, sí lo he leído, pero no pude encontrar una tabla, es decir, habían tablas enormes que no les voy a poner en una presentación. Pero vemos que tanto la fruta, la fibra de la fruta y la de las legumbres, las de las vegetales, no tienen un buen protección contra el desarrollo yo lo he leído, en este caso cáncer de colon, pero diabetes. ¿Qué pasa con la fruta y la verdura? Que muchos lo dan como fuente de fibra. Y debemos recordar que las frutas y verduras tienen un 90% de agua. Entonces, ¿cuánto tengo que consumir para llegar a un nivel? La verdad que las mejores fuentes de fibra, a raíz de lo que hemos estado viendo, sin duda a dudas son los cereales, y por supuesto los cereales de grano entero, y las legumbres.
Es decir, esto también hay trabajos hechos sobre, hay un estudio danés muy grande, el cual me estudié todo, pero no pude encontrar una tabla que fuera amigable, en el cual llega a la misma conclusión, que en realidad no hay una relación, digamos, comprobada entre la disminución del diabetes por consumo de la fibra de vegetales o fruta, o vegetales y frutas. Es decir, hay que comerlos, no hay ninguna duda, compuestos bioactivos, vitaminas, etcétera, pero no podemos decir que es una fuente de fibra. Aquí tenemos, este es el trabajo que les comentaba, es un trabajo de los daneses, en el cual vuelve a ver, ellos estudian la fibra de cereales, fibra de fruta y fibra de vegetales, y en ambos casos no mostraron una reducción significativa al riesgo de diabetes utilizando fibra de frutas y de vegetales, comparándola con los de cereales, que sin lugar a dudas es la mejor opción para este caso. Entonces, las recomendaciones son las mismas, tratar de consumir alimentos vegetales mínimamente procesados, como cereales integrales, las frutas, las verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Esto es una recomendación del año 2000, un trabajo del año 2023 sobre la evidencia europea y las recomendaciones sobre el manejo de la fibra frente a la diabetes. Y esta es una mirada que a mí nos gustó mucho en el grupo, la charlamos mucho, sobre cómo la posición que tenemos frente al alimento. Tenemos una aproximación reduccionista, que significa dividir el alimento, fraccionarlo, luego recombinarlo, como puede ser como vimos. Entonces tenemos compuestos más o menos aislados, reconstruidos, posiblemente con una dosis, digamos, de la composición alterada, en la cual puede haber una exceso de algún tipo de compuesto, que trae como consecuencia pobreza en la saciedad, aumento en la energía, digamos, la densidad energética, perdón, y liberación de compuestos ligados, como pueden ser el caso de los antioxidantes. Mientras que una mirada holística sería preservar el alimento en su completo. Es decir, nosotros nos hemos dirigido a hablar, y lo hemos hablado mucho, que vemos al alimento como un conjunto de compuestos. Compuestos que tienen muchos gramos de esto, gramos de aquello, composición nutricional. Pero ¿qué pasa en la matriz? ¿Qué importancia tiene dónde está puesto y en qué momento? Entonces, debemos reservarnos los procesos suaves para que se conserven la mayor cantidad de paquetes funcionales, todos juntos, que haya una interacción entre los nutrientes, que haya una preservación de la estructura y que haya una dosificación nutricional. Esto lleva como resultado una mayor saciedad, una sinergia, porque es importantísimo, los compuestos no están solos colgados, están sinérgicamente actuando. ¿Vieron lo que vi yo en los arabinos hilanos? Cómo actúan en conjunto distintos grupos. Se puede disminuir la presencia, o aumentar o disminuir la presencia o la liberación de ciertos compuestos, y la fibra como coadyuvante, llevarle. Hay una frase que me encantó, este es el doctor Farret, que tiene un trabajo lindísimo, ahí está la cita, que habla de esto y dice: en alimentos 1 más 1 no es 2, es mucho más que 2, porque la suma de los componentes da mucho más efecto de lo que sería solo. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya resultado entretenido, y tenemos 5 minutitos de preguntas si alguien tiene. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. La verdad, a mí me encantó la presentación. Las consultas que quieran hacer, las pueden hacer por chat. Yo te voy a leer un par. En realidad, es una primera consulta es: ¿cuánto sería una buena cantidad de grasa en la harina integral? Tengo 2 marcas distintas. Una tiene 1% y otra 1,5% de grasa. Mira, por otro lado, no es harina integral. Una harina integral, hablar así, me tendría que decir, pero para trigo, por lo menos el 3%.
mínimo 3%. Y más, según el tipo de... Fíjense, revisen los datos que están en la tabla, a ver si me puedo fijar, a ver si puedo ver... Bueno, acá no... Fíjense, la composición de grasa del grano entero varía mucho según el tipo de grano que estamos hablando. Eso tendría que... Claro. Bueno, el otro es un comentario de Alfredo López que dice que en el NEA, en general en Corrientes, Misiones y el Paraguay, se consume la harina de maíz amarillo tipo abatí o su especie amilácea. Se consume mucho en la dieta regional tradicional. El grano se muele entero tal como se arranca de la espiga. Habría que ver qué otros procesos tal vez se generan. Claro, en el caso... El tipo de el maíz como el arroz tiene una diferencia que es importante señalar. Variedades que se llaman WOPSI, son de almidonosas, algodonosas, que son de almidones de muy rápida disponibilidad. Hay, por ejemplo, los arroces, arroces, por ejemplo, WOPSI, que se pegotean, o el maíz lo mismo, no es lo mismo que un maíz con alto contenido de amilosa. Esto tiene que ver con el contenido de amilosa. Si el contenido de amilosa es mayor, es alto, que son los granos duros, esos sí tienen buena perspectiva. En el caso de estos, tendría que saber qué tipo de almidones. Esto es todo un mundo lo de los almidones, pero en el maíz y en el arroz sucede esto. Hay muchas variedades que son de arroces, de almidones, muchas digamos, muchas disponibilidades y otras que no. Bueno, acá hay otro comentario respecto de la pureza de las harinas, que lo que estamos comprando, la harina pureza Tazara, las sueltas de dietética no sabemos, ni sabemos la cantidad de grasa que tienen. Y no hay código. Lo que es. El grave de esto es que no hay código. No hemos podido lograr tratar de ver qué pasa con el grano, con la definición. Aparte de ponerle una definición, podemos existir. ¿Hay estudios? Sí, hay estudios de grano entero y harina refinada, por supuesto, que hay muchos estudios. ¿De grano entero de qué? Sí. Al trigo, la avena, hay mucha composición. Pero en los maní, lo más grave es cuando yo me pongo en el lugar de la nutricionista, que no soy, y le pregunto, señor, ¿cómo me como dos rodajas de qué pan? Si me hacen la composición, uno ve los rúculos y te juro que se te paran los pelos. Los inventan, los sacan de tablas que no sirven. Hay que trabajar eso, digamos. Cuando uno hace un metaanálisis, la tendencia es arrolladora. No puedo decir, no, todo es falso, el grano entero no cubre nada. Sí, el grano entero protege, pero tenemos a desarmar un poquito la madera. Claro. Bueno, hay innumerable cantidad de felicitaciones y de agradecimientos por la charla. Les recuerdo a todos los asistentes que sí, la charla queda grabada en la página de FANUS. En unos días va a estar, no inmediatamente. Y bueno, y lo de si había estudios, eso lo comentaste, si hay estudios con grano entero y harina refinada y mezclas. Claro, hay mucho, hay que ver de qué se trata. Pero ahí dejo mi mail para el que quiera escribirme. Si hay alguna duda, yo los trabajos que he presentado acá los tengo todos guardados. Lo que pasa es que cuesta, a mí me gusta mucho que la charla sea ágil y no meter una tabla que no se lee nada. Entonces, en muchos casos, la información la tengo, pero siempre trabajando sobre que sea una charla amigable. Una última consulta es, ¿qué pasaría con la fortificación y la biodisponibilidad? Eso depende, sospecho yo, que depende de fortificado con qué. La fortificación de la harina refinada. Uh-huh. Y la biodisponibilidad habrá que ver con qué se combina la biodisponibilidad de eso. En realidad es una concentración, digamos, es una respuesta difícil de ver. La que está fortificada es la harina refinada. Y la biodisponibilidad de ese arroz, han hecho estudios, habrá que ver en qué contexto de dieta está. Como todo.
Bueno, de nuevo te insisto porque siguen los muchas gracias, las felicitaciones por la charla, son, si después miras el chat, son impresionantes. Y bueno, no sé si hay alguna consulta más particular. Todavía estamos a tiempo, y si no, te voy agradeciendo nuevamente tu presentación. A mí me encantó, que yo de esto sé bastante poco, pero creo que a mucha gente la ha impactado por lo que veo, y me iluminó en muchos temas, en mucha idea. Me gustó mucho la presentación, esto es un comentario personal, la parte de tanto el holístico como la visión holística, claro, como reduccionista. El trabajo es excelente, porque a mí también me dio vuelta. 1 más 1 es 2. Y eso es lo que pasa. Vos decís, bueno, vamos a comer lenteja que tiene mucho hierro. Bueno, mucho hierro, pero ¿y cómo? ¿En qué contexto? ¿Cómo lo consumo? ¿Cómo lo aprovecho? Lo que se considera un poco en lo que yo trabajo es, que trabajo en plantas medicinales, es que un poco el reduccionismo sería como un medicamento que uno toma y es del extracto activo, mientras que lo otro es consumir la planta que tiene ese principio activo. La diferencia que nosotros hacemos en mi rama es que algo es, la planta sería para algo crónico, mientras que lo otro es para algún problema agudo, digamos. Claro. Entonces, estamos hablando de alimentación y eso es algo, entre comillas, crónico, por así decirlo. Esto sería el ejemplo típico de agregar salvado a una harina blanca, por ejemplo. No es lo mismo. Claro. Este sería el ejemplo. Extraer la celulosa, el salvado, recombinar. Y se pierde esa sinergia que tiene con otros componentes. Que es fundamental muchas veces para los efectos. El tema de la microbiota, ustedes saben que es fundamental. La microbiota tiene un rol a partir de la fermentación, mucho más importante de lo que uno piensa, porque a partir de esa fermentación podemos absorber muchísimos minerales que se perdieron. El efecto preventivo es muy importante cuando uno habla de la disponibilidad de un alimento. Bueno, no han aparecido más consultas, así que bueno, les agradecemos. Queda el mail, por favor, si quieren consultas posteriormente directamente a Ángela. Y bueno, como les dijimos, la charla queda en la página de Fanus. Y bienvenidos a todos en este año 2023 con las nuevas conferencias que vamos a dar. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la charla. Gracias a Fano por la invitación.